En este bloque conoceremos la historia que hay detrás de un producto que es considerado el medio de transporte público más usado por nuestra sociedad. Es el ícono de las calles y pieza fundamental en la industria del transporte. Hablamos del autobús, o más conocido por los chilenos como la micro. La historia del autobús podría considerarse como la culminación técnica de diversos medios de transporte. El primer precedente del autobús sería la carroza, aquel medio de transporte tirado por caballos, con la cual comienza la historia de los transportes públicos a mitad del siglo XVII. El siguiente intento de transporte público no ferroviario fue el ómnibus a comienzos del siglo XIX. En un principio tirado por caballos y posteriormente movido con motores a vapor hasta 1895, cuando Carl Benz construye el primer autobús con motor a gasolina. Este motor de 5 caballos de fuerza le permitía alcanzar una velocidad de 15 km por hora. Y para ver de cerca cómo se fabrica este producto en la actualidad, conoceremos Inrecar, una de las fábricas de carrocerías más grandes de nuestro país. Inrecar es una fábrica de carrocerías de buses. ¿Qué es lo que es la carrocería? La carrocería es aquella que va montada sobre el chasis. Este último es el que tiene el motor, caja de cambio y los dos ejes. Sobre este chasis se monta, va encima de la carrocería, que es el habitáculo donde van las personas y los pasajeros sentados y parados. Básicamente el proceso productivo de una planta de carrocería es el mismo en todo el mundo. O sea, estamos hablando en Chile, en China, lo que cambia son las proporciones. Nosotros tenemos la capacidad de hacer 25 máquinas al mes, en China tienen la capacidad de hacer 25 máquinas al día. Eso es básicamente la distinción. Y por este lado es importante recalcar es que todas las fábricas de buses del mundo se fabrican las carrocerías a mano, con lo cual en el proceso participan una gran cantidad de personas con diferentes especialidades y oficios. El proceso productivo de una carrocería comienza en la oficina de diseño y desarrollo, donde los diseñadores son los encargados de esbozar los nuevos modelos y modificaciones que va a producir esta fábrica. Bueno, acá en el área de diseño básicamente trabajamos en dos mundos, un mundo digital en 3 dimensiones y un mundo análogo sobre harto dibujo, harto prototipo hecho a mano y un prototipo a escala 1:1 que tenemos afuera donde hacemos todas las pruebas de cada una de las piezas que realizamos. Aprobada esa sección, las piezas pasan a ser moldeadas para luego ser introducidas en el bus y hacerse todo un estudio y un seguimiento para ver si funcionan en el mercado y luego introducirlas definitivamente. El primer proceso productivo, que es el corazón de la planta, es básicamente donde se corta y se dimensiona la perfilería y las partes metálicas de nuestra carrocería. El proceso de estructura, que es el que viene a continuación del área de corte, tiene que ver con que nosotros ponemos la perfilería, que ya viene obviamente dimensionada, en unas matrices de piso, techo y costado. El personal de estructura nos entrega todo el material cortado para nosotros proceder a armar el piso mediante una plantilla para que todos los pisos queden iguales y las plantillas igual. Los operarios unen las distintas partes y piezas de la estructura utilizando unas plantillas que sirven como guía para soldar todas las partes. Algunas de estas plantillas giran en 180 grados y proporcionan a los operarios acceso fácil a todas las partes que tienen que soldar. ¿Sabías que en 1920 aparecieron en Santiago los primeros vehículos motorizados destinados al transporte público? Estas primitivas micros, que eran impulsadas por un motor a benzina, fueron bautizadas como góndolas y tenían una capacidad para 20 pasajeros sentados. Sin embargo, por lo general trasladaban a más personas colgadas en sus pisaderas laterales y en los parachoques del vehículo.
Después que tenemos el esqueleto armado, que es donde sale de la zona de estructura, va a una pequeña cámara donde se le aplica un antióxido. El antióxido es fundamental, ya que esto permite que la vida útil del bus sea mucho más allá de 10 años y no tienda a oxidarse en sus partes interiores. En paralelo al área de estructura y al resto de la fábrica va un área de maestranza y de abastecimiento de materiales, donde también está incorporada la fibra de vidrio, parte fundamental del bus, donde se hace el frontal, la parte trasera y todas las partes grandes interiores. La fibra de vidrio es un material que se endurece a base de líquidos, a base de resina, a base de acelerante y base de catalizador. Todo eso mezclado encima de la fibra de vidrio, cosa que esto endurezca después y salga hecho el producto. Cuando llega la fibra aquí llega en rollo. Después tenemos un cortador de fibra de vidrio que es la cual corta por plantilla. Las plantillas son el mismo molde de la pieza, que es más fácil para el corte. Y ahí los moldeadores te piden diariamente lo que ellos van a hacer. Construimos frente, cola, torpedo, máscara, parachoques, todo revertido en fibra de vidrio. Todo se construye aquí por las propias manos. Esto es completamente artesanal, es un trabajo artesanal. Todo construido en base a moldeadores, resinas, pigmentadas, aceleradas, catalizadas, para que el material después salga un material sólido. ¿Sabías que el término liebre fue acuñado en 1956 para describir un pequeño autobús que trasladaba solo pasajeros sentados? Se les llamó así porque al completar su capacidad, estas máquinas que eran más pequeñas, maniobrables y rápidas que las micros convencionales, se trasladaban sin detenerse, lo que hacía que los pasajeros que usaban este servicio llegaran antes que en una micro convencional. Posterior al tema de las plantillas y de pintar con pintura antioxidante el esqueleto o estructura, se hace el proceso de ensamblaje, donde se acoplan los costados, el piso y el techo. Siguiendo en línea con el proceso productivo, la parte que a continuación sucede tiene que ver con el enchape exterior de la carrocería, donde se hace con láminas de galvanizado de distintos espesores, dependiendo si va en el costado o en la falda de la carrocería. Este área es el enchape exterior. ¿En qué consiste esto? En que nosotros colocamos las latas a ambos costados para poder cubrir por fuera. De ahí pasa a pegado, que es lo que colocamos nosotros, el botaagua, lo que es frente y cola. Después de esto, básicamente lo que hacemos es recubrir interiormente, donde se ponen las piezas más grandes, son piezas sólidas de fibra de vidrio que van haciendo una especie de estructura interior. Si bien describimos que el corazón de la planta era corte, el clímax de la parte productiva tiene que ver con el montaje del chasis, donde acoplamos la carrocería a el chasis que viene de importación. Esto es fundamental, ya que un buen acople nos va a determinar que esto va a perdurar en el tiempo. Posterior al ensamblaje o acople de la carrocería con el chasis, pasamos al área de preparación de pintura. Es un proceso bastante básico, tiene que ver con pulido y lija, pero además con la aplicación de masilla en ciertos lugares donde no quedó perfectamente alineado la lata con la fibra. Esto es una ranura acá y esto tengo que cubrirlo con masilla y después viene el lijado, todo lo que es preparación para mandarlo a lo que es pintura. Una vez que los operarios terminan de preparar la superficie, la carrocería ingresa al horno de pintura en donde recibe el tratamiento de color y acabado de la superficie. El horno de pintura comprende una etapa anterior muy importante que tiene que ver con el diseño del esquema de pintura. En zonas como por ejemplo la octava región, Lota, donde las pinturas son muy personalizadas, nos envían esquemas de pintura que nosotros posteriormente los rediseñamos de acuerdo a lo que quiere el cliente y plasmamos la visión del cliente en su máquina. ¿Sabías que en Brasil fabricaron el vehículo de transporte público más grande del mundo, bautizado como Mega BRT?
Tiene 28 metros de largo y una capacidad para transportar hasta 250 pasajeros. En paralelo al resto de la fábrica va un área que se dedica exclusivamente a la tapicería de asientos y a la confección de ellos. Nos entregan la estructura de los asientos, pues nosotros empezamos a trabajar en ello, nos entregan la espuma inyectada, se pega a lo que es la estructura y ahí empieza todo el proceso. Mientras tanto se corta la tela, después se pasa a costura. Costura tiene un proceso más o menos largo, que es como de 2 días para hacer un juego de asientos, para abastecer una máquina abajo. Después pasa por distintas áreas dentro de esta área, que es el armado, el tapizado. Luego de que la carrocería es pintada y pulida, esta ingresa al área de acabado en donde los operarios montan las distintas partes, piezas y accesorios, tanto exteriores como interiores del autobús. El proceso final está definido por un gran área que se llama terminaciones, donde está comprendida la parte eléctrica, la parte de postura de vidrios, puertas y las terminaciones interiores. Tiene que ver con el recubrimiento de la máquina por dentro. Nosotros esperamos las máquinas pintadas. Y después empezamos con la instalación de parabrisas, ventanales y todo lo que es vidrio. Acá llega carro solamente, nosotros hacemos toda la parte del forrado, ponemos moldura, paquetera, hacemos hoyos de asiento acá, ponemos piso diamantado. En esta parte estamos instalando todo el sistema eléctrico de la máquina, cableado en general, completo de la máquina. Cablear todo y conectar lo que es carrocería con tablero, con comando, con todo. Y ahí vamos haciendo las pruebas. Al último ya se coloca el tablero, que también es diseñado acá. Una vez instalados todos los componentes de la carrocería, ingresa al área de control de calidad, en donde se comprueba que cada uno de los sistemas del autobús funcionen correctamente. Vemos la carrocería y el chasis por la parte inferior, esto a través de la elevación en uno de los elevadores, donde se inspecciona todo el ramal eléctrico, se inspecciona que la máquina esté sellada. Recordemos que muchas de estas máquinas van para el sur y van a estar sujetas a mucha agua. Por lo tanto, lo que queremos con esto es señalar al cliente que no se preocupe, ya que su máquina no va a tener óxido durante mucho tiempo. El transporte público es un servicio fundamental para el desarrollo cultural, económico y político de toda sociedad, ya que es el medio que permite a las personas movilizarse por la ciudad. En nuestro país, la tarea de trasladar personas se realiza a través de distintos medios de transporte, pero sin duda la que más usamos es la que llamamos la micro. Por esta misma razón, nuestro sistema de transporte necesita que estos autobuses circulen a tiempo completo, logrando satisfacer las necesidades de las personas para que éstas lleguen a tiempo y sin mayores problemas a sus lugares de destino. Y eso es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo capítulo de Ayrton Chile.